Buenos días, damas y caballeros, colegas y amigos del quehacer educativo, tanto nacional como internacionalmente. Bienvenidos a este primer webinar, un espacio organizado por el ISFODOSO, la institución que por su trayectoria e impacto denominamos también la pedagógica dominicana. Y vamos a estar conversando de cómo ha logrado el ISFODOSO adaptar su sistema de prácticas docentes a la educación a distancia. El sistema de práctica del ISFODOSO ha sido reconocido nacional e internacionalmente como un referente y muestra de ello es la calidad de sus egresados. Por ello, hemos dividido esta sesión en dos partes. En la primera parte, nuestros invitados, pedagogos y expertos en el tema de prácticas docentes, harán 4 exposiciones relativas a las prácticas. En la segunda parte, ustedes serán los protagonistas, pues esperamos que vayan acompañándonos en el chat, haciendo sus preguntas, sus comentarios, y luego nuestros panelistas con gusto podrán dar las respuestas que desean. Este webinar ratifica el compromiso del Instituto con la formación docente en la República Dominicana. Después de estas palabras de introducción, voy a darle la bienvenida a la maestra Carmen Galvez, nuestra decana de grado, de larga experiencia en la formación docente, más de 20 años trabajando, y coordinadora de prácticas durante muchos años también, acompañando a estudiantes en las escuelas dominicanas y representando al instituto en escenarios internacionales, presentando investigaciones, datos sobre las prácticas docentes. Ella va a conversar sobre el sistema de práctica del ISFODOSO y sus principales características. Damos la bienvenida a la maestra Carmen Galvez y que adelante, por favor. Gracias, doña Rosa. Buenos días, señoras y señores, maestros, maestras, futuro docente que nos acompañan en este espacio a distancia. Hoy queremos contarle de manera breve y sencilla en qué consiste el sistema de práctica docente en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, la Pedagógica Dominicana. El sistema de práctica profesionalizante es uno de los principales diferenciadores del instituto. Es válido recordar que el instituto tiene una larga tradición en el desarrollo de programas formativos que integran las prácticas docentes como eje articulador y principal diferenciador de los procesos que aquí se desarrollan. Estas prácticas proveen a cada estudiante la oportunidad de insertarse en los centros educativos del entorno para realizar observaciones, practicar, hacer propuestas y aplicar enfoques y estrategias pedagógicas claves para un ejercicio reflexivo e innovador en la profesión docente. Dentro de los objetivos que tiene el sistema de práctica docente, tenemos el de orientar, articular, regular y evaluar el conjunto de procesos, actores, asignaturas y acciones que intervienen en el desarrollo de las competencias pedagógicas durante la formación inicial de nuestros futuros docentes. Además, se realiza en cada recinto en estrecha articulación con centros educativos de la comunidad. Ese sistema de prácticas profesionalizantes está fundamentado legalmente en lo que es la normativa para la formación de docente de calidad de septiembre del 1915 del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el Estatuto Orgánico del Instituto, el reglamento académico, los estándares profesionales y de desempeño para la certificación y desarrollo de la carrera docente aprobados por el MINER en el año 2014, que tienen como finalidad describir el modelo de docente que requiere y al que aspira la sociedad dominicana. Además están los estándares profesionales. Además de los estándares, están los perfiles docentes
aprobado por el Consejo Nacional de Educación del Ministerio y, por supuesto, el reglamento de práctica que regula la implementación del mismo. Para su implementación, el sistema está organizado a todo lo largo del ejercicio formativo, durante los 4 años de la carrera, iniciando en el primer año con la práctica docente 1, que es una práctica de observación donde los estudiantes, apoyados por su maestro tutor y el maestro titular de la asignatura, realizan visitas a centros educativos de la comunidad, tanto centros educativos de zona urbana como semiurbana y rurales, con la finalidad de conocer su estructura organizativa, el desarrollo de los procesos y las características de los contextos en que desarrollan sus prácticas. La práctica docente 2, en la que el estudiante se inserta en un centro educativo ya específico para hacer un recorrido por los distintos grados que conforman el ciclo o nivel para el que se forma. Ahí realiza práctica de observación y ayudantía al maestro titular de la escuela que nos sacó. La práctica docente 3, el estudiante ya en triada o pareja se inserta en un grado específico y realiza prácticas frontales o intervenciones didácticas frontales, donde tiene que planificar procesos para aplicar estrategias de gestión de aula, gestión del currículo y evaluación de los procesos. En esta oportunidad, el estudiante también se vincula con todas las demás actividades que realiza el centro educativo. En la práctica docente 4, que es una práctica de intervención ya específicamente, el estudiante, partiendo de las experiencias vividas y recogidas en el diario que lleva desde la práctica 1, en coordinación con las distintas asignaturas de cada etapa, realiza un diagnóstico de su proceso formativo para identificar fortalezas y oportunidades de mejora de cara al perfil de egreso declarado en su plan de estudio. En ese orden, identifica aquellas áreas donde tiene mayores debilidades, diseña en coordinación con el docente encargado de la asignatura y el docente tutor un plan de intervención para aplicarlo de manera sistemática bajo el acompañamiento del docente tutor, el docente titular y el docente anfitrión, que es el docente que lo acoge y le presta su ahora uniforme y lo presenta ya ante una comunidad. Para concluir con ese proceso de elaboración de informe en la práctica 6, como trabajo final de grado que recopila todas sus experiencias y todas las actividades que ha desarrollado de manera general de cara a la experiencia propia de su formación. Esa estructura organizativa que tiene 6 niveles de práctica realmente se conforman entonces en el eje que van articulando las distintas asignaturas en cada una de las etapas del desarrollo del currículo. Además de esa estructura organizativa, para poder hacerla efectiva, el instituto cuenta con una estructura operativa que está conformada por el coordinador general del área, que tiene asiento, coordinador general del área de práctica, que tiene asiento en la rectoría, el coordinador regional, que tiene asiento en cada recinto, los docentes titulares de las asignaturas, que son los docentes responsables de desarrollar cada una de las asignaturas en la etapa correspondiente, y el docente tutor, que muchas veces es el mismo docente titular quien hace de tutor y acompaña en el desarrollo de los procesos. Ese sistema de práctica tiene un total de 1.354 horas y estas prácticas se realizan en centros educativos de la comunidad. Esos centros nos permiten el acceso gracias a un convenio que tiene el instituto con el Ministerio Nacional de Educación,
que nos permite accesar a todos los centros educativos públicos de República Dominicana. Esto nos facilita realmente el desarrollo de los procesos y nos asegura la calidad del proceso formativo. Los enfoques que sustentan esa práctica son, entre otros, el aprendizaje experiencial y situado, la práctica reflexiva y otros tantos realmente que ustedes podrán ver en nuestra página. Para aplicar esos enfoques utilizamos estrategias tales como la inserción en el entorno, la práctica reflexiva, el acompañamiento como estrategia fundamental para asegurar el éxito de esas prácticas, la parte de proyecto, donde el estudiante realmente implementa su plan de mejora, y el trabajo colaborativo. Es importante destacar el rol de la tríada conformada por el maestro titular de la asignatura del recinto, el docente anfitrión de la escuela y el estudiante. Son unas triadas indispensables para hacer posible este proceso. Los centros educativos se seleccionan, recomendación también del Ministerio de Educación, y una base de datos que tiene el instituto, donde seleccionamos en un primer momento aquellas escuelas con buenas prácticas para que los estudiantes puedan vivenciar modelos que realmente les fortalezcan, y en un segundo momento escuelas también con necesidades de mejora, donde nuestros estudiantes ya con cierto nivel de formación puedan incidir para transformarla positivamente. Es cuanto. Muchísimas gracias a la maestra Carmen Gálvez por esta intervención, por dejar establecido que hay un sistema con una sólida estructura en el instituto, con 1.354 horas que pocas veces se ha visto en los sistemas de prácticas internacionales, y un estudiante que cursa práctica docente cada año de su carrera. Durante los 4 años de su carrera está practicando en la escuela, acompañado por 3 docentes. Creo que ese acompañamiento que ella ha destacado muy bien es fundamental, porque se revela en las investigaciones que hemos realizado que ese egresado tiene unas altas competencias a la hora de pasar de la teoría a la práctica, ya trabajando como docente en una escuela dominicana. Para dar continuidad a este webinar, daremos paso a la maestra Jumeiris Ruiz, coordinadora nacional de práctica docente del instituto, quien va a ofrecernos detalles de cómo se dio la transición entre las prácticas que se estaban impartiendo en el cuatrimestre enero-abril, cuando nos sorprendió esta crisis sanitaria e iniciamos el cambio a la formación a distancia. Veamos qué pasó, cuáles estrategias utilizó el instituto y cuáles fueron esos resultados. Maestra Jumeiris Ruiz, gracias. Adelante. Muchas gracias, doña Rosa. Saludos, amigos aquí presentes. Gracias por acompañarnos este día en este seminario web. Para mí es un grato placer contar con su participación. A continuación le presentaré la experiencia del ISFODOSU frente al cierre de un periodo en el cambio de lo presencial a lo virtual. Para contextualizarnos un poco, es bueno saber que las prácticas docentes en el ISFODOSU se realizan desde la experimentación activa y la observación reflexiva. En tal sentido, para desarrollar las prácticas es necesario contar, como ya le había dicho doña Carmen, con centros educativos del nivel inicial, primario y secundario que le permitan a nuestros practicantes realizar sus prácticas en contextos educativos reales. Pasada la crisis sanitaria que afectó nuestro país y todo el mundo en el pasado mes de marzo, fue necesario tomar acciones que le permitan al Departamento de Práctica Profesionalizante salvaguardar las vidas de sus practicantes y de los docentes y que finalizar el proceso de práctica docente sin que los estudiantes pierdan sus prácticas. En este sentido, las acciones que tomamos las describimos a continuación. Nuestra primera acción fue reunirnos con la decana de grado. A ella le presentamos los programas y sílabos de asignatura vigentes en este momento. Estos fueron práctica docente 1, práctica docente 2 y práctica docente 3, además de la práctica docente 5. El objetivo de estas reuniones con la decana de grado fue adaptar los programas que se estaban impartiendo en este momento a la nueva modalidad que era la virtualidad, asegurándonos de poder hacer la transición
de que las competencias y los resultados de aprendizaje que se tenían que lograr al finalizar el cuatrimestre, los estudiantes lo consiguieran. Una vez aprobado el documento o línea base por la decana de grado, procedimos a sus coordinadores de práctica de los recintos. Ellos a su vez hicieron aporte que fortalecieron el documento y permitieron que las informaciones que estaban allí plasmadas se situaran a las diferentes demarcaciones geográficas a las que ellos pertenecen, adaptándolas a sus condiciones y a las situaciones propias de cada uno de los estudiantes, con lo que cuenta el ISFO. Pasado esto, lo pusimos en práctica con los docentes y practicantes de los 6 recintos del ISFO. Entonces, para asegurarnos que se estaba cumpliendo este lineamiento o documento base, hicimos algunas estrategias para llevar a cabo el cumplimiento y poder estar al tanto de qué se estaba pasando con los estudiantes y los practicantes. Algunas de ellas las mencionamos a continuación. Nuestra primera estrategia fue llevar reuniones periódicas. Las reuniones periódicas se realizaban tanto de los estudiantes como los coordinadores de los recintos con los docentes. El objetivo de estas reuniones no era solo llevarla a cabo, sino poder socializar cómo iba procediendo, cómo iba avanzando el cuatrimestre, cuáles eran las interrogantes que estaban surgiendo, en qué podíamos colaborar y qué cosas teníamos que solucionar a tiempo para poder finalizar con éxito el cuatrimestre. Además de esto, utilizamos los métodos de contacto con lo que ya contábamos, correos electrónicos institucionales, WhatsApp, entre otros. Para desarrollar nuestras clases en líneas, agotamos los procesos de plataformas virtuales. Los docentes utilizaron plataformas como Edmodo, Google Meet, entre otros. Además de, para desarrollar las clases, se utilizó el Zoom y el Google Meet. Para los estudiantes con menos recursos, los docentes adoptaron la opción de grabar las clases que se desarrollaban virtualmente. En este momento, entonces, los videos de las clases se les compartían a esos estudiantes que no podían por alguna razón estar conectados en el momento en el que se impartía la docencia. Con esta acción lográbamos que los estudiantes pudieran estar al tanto y pudieran avanzar en su asignatura y no perdieran. De esta forma eliminamos en el mínimo posible la tasa de deserción de nuestros estudiantes y cumplimos con las competencias que teníamos previstas para el cuatrimestre. Además de esto, hicimos algunos grupos de apoyo con docentes que manejaban mucho mejor las tecnologías que otros y ellos ayudaron para que nuestros estudiantes y nuestros docentes continuaran manejándose y estando al día con las acciones que teníamos que desarrollar. Utilizamos también herramientas y medios de comunicación con lo que antes contábamos, como por ejemplo el Practicum. Es una plataforma con la que paralelamente en la presencialidad trabajamos y se continuó trabajando al momento de la virtualidad. Además de esto, utilizamos para los portafolios y diarios reflexivos que tenían que hacer los estudiantes, utilizamos plataformas como Google Site y luego los estudiantes compartían el link con los docentes para ser evaluados. Como aprendizaje, este proceso nos dejó muchos. Pudimos crecer no solo como personas, sino también como profesionales. Nuestros docentes se involucraron en el proceso de una forma creativa, aportando innovación y aprendizaje al proceso. Además de que los estudiantes se mostraron entusiasmados en todo momento y fueron parte del cambio. Finalizamos diciendo que podemos exhibir como gran fortaleza que el 100% de nuestros estudiantes matriculados al inicio del cuatrimestre finalizaron con éxito, teniendo una tasa de 2.224 estudiantes al finalizar el cuatrimestre. Es cuanto, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, maestra Ruiz, por narrarnos ese ejercicio interesante e innovador. Hemos visto cómo se practicó la creatividad, la flexibilidad, esa flexibilidad de la que hablamos tantas veces, pero que cuesta tanto poner al servicio del pensamiento y de la acción. 2.224 estudiantes tenía el instituto cursando las prácticas. De las 6 prácticas, 4 de ellas, y todos terminaron sus prácticas docentes el periodo pasado con estas estrategias que ha señalado, con estas medidas interesantes que hablan de un trabajo colaborativo que es necesario entre docentes, las autoridades y los estudiantes. Bueno, queremos agradecer a los participantes que están muy activos en el chat.
Estamos viendo comentarios y preguntas, lo que nos hacen prever una sesión muy participativa. Eso nos anima y seguimos adelante con la energía que sentimos de parte de ustedes. Ahora, si se extiende esta situación, ¿es posible continuar las prácticas docentes de manera virtual? Para hablarnos sobre generales que debemos seguir para poder hacer esa adaptación de la presencialidad a la virtualidad en las prácticas, vamos a presentar al maestro Casimiro Maldonado, quien es un especialista en pedagogía y prácticas docentes, especialista en secundaria, fundamentalmente en esas prácticas de secundaria, que nos va a hablar de esas estrategias generales y después, bueno, apuntaremos a las estrategias específicas con la maestra Lozada. Maestro Maldonado, le dejamos la palabra. Gracias por venir a participar con nosotros. Bien, buenos días. Agradecemos a todos su participación en este encuentro. Sabemos que la educación como sistema es un proceso planificado y dinámico que a la vez debe estar abierto y flexible a las incertidumbres del contexto donde se desarrolla. En ese sentido, voy a presentarles cuáles fueron las estrategias de adaptación de prácticas docentes presenciales a la virtualidad. El sistema de práctica docente está fundamentado en la experimentación activa, la observación reflexiva, la experiencia concreta y la conceptualización abstracta. El conjunto define los distintos estilos de aprendizaje. Partiendo de esas premisas, la mayor parte de las competencias del sistema práctica docente se logran desde el contexto de las prácticas presenciales acompañadas y supervisadas. De ese modo, el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, ISFODOSU, planteó la necesidad de propiciar decisiones excepcionales, tempranas, para dar respuesta a esta crisis del COVID-19. Emerger con una propuesta alternativa que logre introducir cambios e innovaciones para avanzar en el marco de la pandemia. La celebración del webinar La educación en América Latina ante la pandemia del COVID-19, implicaciones y reflexiones, organizado por la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad, IDEC, presentó la necesidad de ver la actual crisis que nos afecta como importante oportunidad para innovar y transformar el sistema educativo dominicano. La guía elaborada por la Comisión Permanente de la Conferencia de Decanas y Decanos de Educación 2020 constituyó un documento relevante de apoyo al ISFODOSU para desarrollar orientaciones de adaptación excepcional en las prácticas de enseñanza. El ISFODOSU, con el protagonismo de la rectoría, decidió tomar soluciones responsables para evitar mayores perjuicios del cara al presente y futuro del sistema de práctica docente. Después de realizar consultas y un cuidadoso análisis, ISFODOSU toma en cuenta el cuerpo docente y el liderazgo académico, la valoración de inquietudes manifestadas por nuestros practicantes, la heterogeneidad y complejidad existente en la organización del sistema de práctica, dígase el número de asignaturas de las distintas carreras, la duración de cada periodo, los objetivos y las exigencias de cada una de las asignaturas, etc. Se planteó entonces una estrategia que pudiese ser asumida y armonizada por la comunidad ISFODOSU y que permita ser validada posteriormente por las autoridades educativas. De ese modo, el punto de partida y referencia de la estrategia lo constituye el conjunto de competencias a desarrollar con el sistema de práctica docente en los diferentes programas del práctico. Dígase, grado en educación inicial, competencia del prácticum de los grados en educación primaria y competencia del prácticum de secundaria. Para desarrollar las adaptaciones necesarias y articular soluciones compartidas a estas situaciones, se asumieron dos variables relevantes. La primera, el grado de realización de las prácticas hasta la suspensión de la presencialidad. En este momento, se analizaron los datos facilitados por los coordinadores, se identificaron los escenarios posibles con diferentes grados de realización de la práctica docente, proponiendo para cada caso diferentes tipos de actuaciones. La segunda, los planes de trabajo, guías oficiales de las asignaturas de práctica docente en este periodo formativo,
En este apartado, en aras de concluir el cuatrimestre, IFODOSU elaboró, de acuerdo a cada escenario, un conjunto de actividades equivalentes, coherentes con el plan de práctica docente que estaban cursando. La idea, adaptar un contenido pedagógico presencial a la virtualidad y que cumpla con estrictos estándares para apoyar el aprendizaje de 3.840 futuros maestros y hacerlo en tiempo. De ese modo, hizo realidad un plan pedagógico con el objetivo de desarrollar y crear actividades y tareas para los estudiantes en el marco de una estrategia de adaptación de las prácticas presenciales a la virtualidad, que incluía los siguientes aspectos. 1. La virtualidad a través de la plataforma Moodle y considerar el aula virtual para conducir todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Número 2. El entorno virtual que responda a las consultas en el que profesores y estudiantes, aunque se encuentren distanciados geográficamente, se comunican y comparten actividades, dígase, cargar materiales, enviar y calificar tareas, disposición de herramientas digitales para docentes y practicantes, así como disponibilidad en online de todos los libros de consulta de las diferentes materias y programas. Gestión del proceso de organización desde rectoría, con los coordinadores e involucrados en el proceso de la práctica docente a los fines de instruir, capacitar, rendir informe y formar equipos de trabajo colaborativo con representantes de todos los recintos para garantizar el éxito de la estrategia. Organizar una estructura que incluye un docente que domine la asignatura y un docente que domine la virtualidad. En cada recinto se formó el apoyo correspondiente. Además, se diseñaron medidas de personalización, así como de recursos didácticos para la enseñanza en el contexto de excepcionalidad, favoreciendo de ese modo la igualdad de oportunidades y conectividad. Número 4. El docente asumió actitud para la comunicación sincrónica, es decir, simultánea en la virtualidad y asincrónica a través de foros en línea o correo electrónico, etc. Apertura al cambio, disponibilidad para interacción permanente con los estudiantes, además de ser creador de estrategias de motivación dirigidas al aprendizaje. Finalmente, se organizó todo el proceso de forma virtual en la plataforma Moodle para asegurar que el periodo mayo-julio 2020 se inició formalmente el 14 de mayo, definido con una carga académica máxima de 10 créditos por estudiante para este periodo y de 9 créditos en el caso de los estudiantes de la licenciatura en Educación Física. ¿Cuáles fueron las consideraciones generales para la evaluación? Se crearon rúbricas de evaluación y corrección de actividades adaptadas a la situación de no presencialidad. Se presentaron las propuestas de intervención, unidades didácticas y evaluación del informe final ante los coordinadores docentes por videoconferencia y producción de video, de simulación o presentación de proyectos de intervención y su plan de ejecución. Finalmente, se realizaron encuentros de retroalimentación, socialización y sistematización del proceso. Muchas gracias. Muchísimas gracias al maestro Maldonado por exponernos sobre esas estrategias, algunas ya probadas, como bien señalaba, para finalización del periodo pasado, que integraron 6 recintos del instituto en una lógica de trabajo colaborativo, donde el uso pedagógico de la plataforma es fundamental, donde se comunicaron y se compartieron las experiencias de aprendizaje. Creemos que vemos en esto que expone 2 actores, docentes y estudiantes, cada uno asumiendo su rol. Diríamos que el docente, a través de la disponibilidad sincrónica y asincrónica para los estudiantes y la creación de esas estrategias de motivación que son necesarias en estos procesos diferentes, cambiantes, y donde se pierde esa relación de tú a tú de la presencialidad. Y el segundo, participando activamente el estudiante e interactuando con ese aprendizaje, ese espacio de aprendizaje que se creó para él,
Su aula se convirtió en ese espacio de la plataforma y el estudiante pudo responder también a ese reto. Pues bien, seguíamos en esa línea del futuro y para cerrar con nuestra cuarta expositora, presentamos a la maestra Lidia Lozada, que es vicedecana de Docencia, Innovación y Estudiantes de la Universidad de la UNED, pero además es miembro de la Comisión de Prácticas de Grado y Maestría en la misma universidad y coordina las prácticas docentes. Ha sido asesora y colaboradora del instituto durante los últimos 2 años. Ella nos va a contar sobre cómo con el equipo de trabajo del instituto han ido realizando esas adaptaciones curriculares necesarias para continuar las prácticas a distancia en los próximos periodos, si fuera así. Maestra Lozada, un placer tenerla con nosotros, así que le dejo a usted el espacio. Buenos días y muchas gracias por la invitación a la que considero mi segunda casa académica e investigadora, de verdad, de corazón. Tras las intervenciones anteriores, queríamos dejar un espacio para mostrarles cómo se ha llevado a cabo la adaptación a las asignaturas de práctica docente, no ya como esa respuesta reactiva, sino bien planificada. Una de ellas está ahorita en curso, Práctica Docente 6 del informe final, y las 2 asignaturas que se ofertarán en el periodo de septiembre a diciembre serían Práctica Docente 1 y Práctica Docente 4. Conviene precisar que las soluciones que se proponen son absolutamente excepcionales, como lo es la situación en la que nos encontramos. Estas soluciones tienen un sentido práctico, sin perder el rigor y considerando la heterogeneidad de las situaciones, a fines de facilitar las oportunidades para los estudiantes y en condiciones de igualdad. Por otra parte, esta adaptación incluye la configuración de un entorno virtual de aprendizaje para cada una de las asignaturas, que va a ser la vía para el seguimiento de la asignatura, para la interacción entre docente y estudiantes y, en consecuencia, la vía para el logro de los aprendizajes previstos. En esta adaptación, en cualquiera de las asignaturas, el punto de partida ha sido examinar los resultados de aprendizaje definidos en los programas. No los perdemos de vista. Estos resultados de aprendizaje son la concreción de las competencias a desarrollar. Somos conscientes de que el periodo de prácticas en los centros educativos es necesario para la formación del futuro maestro. Pero, dadas las circunstancias, también somos capaces de configurar un programa alternativo a fines de minimizar los efectos de esta situación excepcional y evitar mayores perjuicios en la trayectoria académica de los estudiantes. Considerando que la adaptación de las asignaturas no puede ser equivalente a lo que sería una inmersión en el contexto real, no puede serlo, en este proceso se ha seguido la siguiente secuencia. En primer lugar, se han detectado qué actividades habría que suprimir porque necesariamente requerían la presencia física, bien con el docente de IFODOSU en las instalaciones de IFODOSU o bien en las escuelas, en los centros educativos. Estas actividades necesariamente había que suprimirlas puesto que contamos con la dificultad de la presencia física. Y por otra parte, hemos incorporado actividades nuevas a llevar a cabo a través de la como dije, tratando de respetar los resultados de aprendizaje previstos. Las actividades que han formado parte de la adaptación podríamos agruparlas en actividades que se ocupan de la observación del centro y de su contexto. Por otra parte, las actividades que se ocupan de la observación del aula y del alumnado. Y finalmente, las actividades de intervención, que implican diseñar intervenciones, aplicarlas, evaluar actividades puntuales o una secuencia de actividades. Empezando por la primera asignatura, Práctica Docente 1, la observación. Esta asignatura formará parte de esa oferta académica del próximo cuatrimestre. Los resultados de aprendizaje definidos en esta asignatura focalizan la atención en la observación del contexto, del centro, del aula y del alumnado. Se trata de una asignatura que los estudiantes toman en el tercer cuatrimestre de su plan de estudios y que se aborda en estrecha vinculación con las asignaturas que el estudiante ha tomado en anteriores cuatrimestres. Por ejemplo, es clara la vinculación con
el diseño curricular propio del plan de estudios, el ciclo, el área, sea el plan de estudios de inicial, de primaria o de secundaria. En esta asignatura, las actividades se dirigen al conocimiento de la realidad antes de que el estudiante se inserte en el contexto real y fundamentalmente consisten en la recopilación de las informaciones sobre el contexto educativo y sus agentes. Así, las alternativas no parecen resultar tan complicadas en esta asignatura y, por tanto, la propuesta que hemos hecho es la siguiente. Es análisis de la documentación de los centros, así como de la normativa vigente, las entrevistas a directores de centros y a profesorado, o también el envío de encuestas por correo electrónico, con el fin de indagar sobre las estrategias, sobre los proyectos del centro, etc. Y la observación de videos en los que los estudiantes puedan discriminar tipos de centro, características de contextos diversos, organización de un centro educativo, sus instalaciones, proyectos y actividades innovadoras del centro, la relación con las familias, etc. Algunas evidencias esenciales que se plantean a los estudiantes para la superación de la asignatura se refieren precisamente a elaborar un organizador gráfico en el que se muestren las características de los centros educativos, elaborar un organizador gráfico en el que se muestren las instancias que forman parte de los centros educativos, sus actores, sus roles, etc. Y otra evidencia esencial sería entregar una presentación narrada, un mini vídeo, en el que se describan las características del espacio de aprendizaje, la organización del aula, los roles del docente, etc. En definitiva, en esta asignatura, el estudiante en prácticas aprende acerca del contexto educativo en el que se insertará en el futuro. Es la primera práctica docente en la que se insertan los estudiantes. Sin embargo, en la asignatura práctica docente 4, manejo del aula, que igualmente formará parte de la oferta académica del próximo cuatrimestre, resultó algo más complicado la adaptación. Mirando los resultados de aprendizaje definidos en el programa de la asignatura, porque precisamente en la situación habitual, no en la excepcional como la que estamos viviendo, el estudiante realiza prácticas de intervención en el aula. Estaríamos en la línea apuntada al inicio, que es la de actividades que incluyen el diseño de la intervención, la aplicación en el contexto y la evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Al tiempo, el estudiante va articulando en esta asignatura, en situación habitual, las intervenciones didácticas con la metodología de investigación-acción, como medio para facilitar la reflexión a partir de la investigación sobre su propia práctica en el aula. Así pues, la adaptación de esta asignatura pues ha consistido fundamentalmente en que contamos con que el estudiante puede partir de la experiencia que ha tenido en asignaturas anteriores, en la que ya tuvo la oportunidad de hacer la inmersión en el centro. Sin embargo, sería deseable que los docentes propusieran partir de situaciones que estuvieran bien contextualizadas o, por ejemplo, estudio de casos. Las actividades entonces que se proponen serían, por ejemplo, planificar una intervención con todos sus elementos, a una situación determinada, bien contextualizada, la exposición de la propuesta, incluyendo una reflexión, por ejemplo, sobre cómo podría adaptarse su propuesta a un escenario no presencial, como el que estamos viviendo. Otra actividad podría ser la recopilación y el análisis crítico de recursos para el aprendizaje, así como la elaboración de recursos didácticos destinados a futuras intervenciones que podrán aplicar en el momento en que sí sea posible la inmersión en el centro educativo. Otra actividad puede ser plantear intervenciones didácticas ante situaciones problemáticas. Y una muy interesante sería que configuraran su propuesta en función de que la intervención va a ocurrir a través de un entorno virtual como el que ahora mismo ellos están utilizando para cursar sus asignaturas. Sería una intervención para estudiantes de escuela o de centros de secundaria, incluyendo todos los elementos de una secuencia didáctica que tuvieran luego que también hacer la grabación o entregar un mini vídeo de la simulación de esa descripción del aula virtual diseñada para un contexto determinado. Por otra parte, desde una perspectiva de aprendizaje-servicio, podría plantearse en el futuro
que el periodo de prácticas consistiera en el apoyo a los alumnos en contextos de enseñanza domiciliaria, en colaboración con los docentes, a fines de seguimiento y evaluación del alumnado y a través de espacios virtuales de aprendizaje. Otras actividades pueden focalizarse en la reflexión a partir de entrevistas sobre las experiencias derivadas de la situación actual de aislamiento y cómo ha afectado a las familias, a los padres y a los propios alumnos. Con el mismo fin, podríamos solicitar a los estudiantes la elaboración y aplicación de cuestionarios para conocer cómo ha modificado o va a modificar la enseñanza el profesorado. Finalmente, la asignatura práctica 6 del informe final. Esta asignatura ya se está ofertando en este cuatrimestre, ya hemos hecho la adaptación. Los estudiantes están siguiendo esta última asignatura de su plan de estudios dentro del sistema de práctica docente del ISFODOSU a través de ese aula virtual que hemos configurado. Esta asignatura está ligada a los procesos llevados a cabo en las asignaturas Práctica Docente 4 y Práctica Docente 5 y supone culminar la sistematización de las intervenciones realizadas. Se evalúa el proceso y se procede a la elaboración del informe final. Entonces, lo que hemos hecho es trasladar el programa de esta asignatura al aula virtual y se han llevado a cabo las adaptaciones pertinentes. En lo esencial, no se ha modificado la secuencia prevista que lleva a la consecución de los resultados de aprendizaje. Sí que ha cambiado el medio, pero las actividades y las evidencias se han mantenido. Se ha incorporado una nueva rúbrica y se ha sustituido la defensa de su trabajo final ante el tribunal, tal y como ocurría en la situación de presencialidad, por la entrega de una presentación narrada. Nos consta, y con esto finalizo, que los estudiantes de Práctica Docente 6 están actualmente siguiendo la asignatura sin mayor dificultad con esta metodología y a través de este medio, y estamos haciendo los esfuerzos para incorporar las aulas virtuales de las asignaturas Práctica Docente 1 y Práctica Docente 4 que iniciarán en el próximo cuatrimestre. Muchas gracias, quedo atenta. Muchísimas gracias, maestra Lidia Lozada, interesantísimo esa mirada, porque la guía es el programa de la asignatura y el programa de la asignatura se mantiene. Lo que hay que hacer son adaptaciones a este nuevo escenario de virtualidad y me parece muy interesante que se mantengan las horas de práctica, o sea, no estamos renunciando a las 1.354 horas, estamos haciendo un ajuste y estas horas se van a mantener porque son la garantía formativa de parte del estudiante. Programas, las mismas horas y que se apunte siempre al desarrollo de las competencias establecidas en el perfil de egreso y también a los resultados de aprendizaje. Fundamental. Es un gran esfuerzo de la comunidad académica del instituto, de los profesores de práctica, un gran esfuerzo de los estudiantes mantener este proyecto y proponerlo también, por supuesto, a la comunidad académica nacional. Como era de esperar, hemos recibido algunas preguntas. Hemos seleccionado las preguntas. Agradecemos a todos su participación y sus comentarios. Y empezaremos preguntando a la maestra Carmen Gálvez cuáles son los retos más grandes que ha enfrentado el sistema educativo de la educación superior, entiendo, ¿no?, en esta época de pandemia. Maestra Gálvez. Gracias. Sí. Gracias. Le decía que los retos y desafíos son muchos realmente, pero siempre las dificultades son oportunidades para el crecimiento y el cambio. Y para darle respuesta a la pregunta, voy a tratar de verla por dimensiones. Con relación a la calidad, realmente es el reto mayor que nosotros hemos enfrentado. Y desde el instituto hemos tenido una oportunidad, yo creo, para valorar lo que tenemos y para enriquecerlo. Nosotros, por ejemplo, contábamos con recursos y medios tecnológicos adecuado, no quizá para responder a las demandas del momento, pero sí para satisfacer las necesidades básicas del instituto. Además de los medios y recursos materiales y tecnológicos, teníamos también muchas competencias en nuestro
docentes. Nuestros docentes en su mayoría cuentan con la competencia básica para manejar la virtualidad. Y a eso se le agrega el plus de nuestros asesores y colegas internacionales que nos acompañan en este proceso del quehacer formativo realmente. Entonces, una vez se presenta la pandemia, pues nosotros sencillamente acudimos a nuestros aliados, por un lado, y por el otro lado revisamos toda la infraestructura tecnológica con la que contábamos, el capital humano que tenemos ahí y manos a la obra. Tal como le decía la maestra Jumeiri, hicimos una revisión para ver cuáles eran las posibilidades de nosotros dar respuesta y salvar el cuatrimestre sin bajar la calidad, por lo menos mantener unos niveles de calidad aceptables. Quizás no al nivel que nosotros teníamos planificado, pero sí lo más próximo posible. En ese orden realmente logramos completar el cuatrimestre sin perder ningún estudiante, que era otro de los factores de lo que lo quería ver, de la retención de nuestros estudiantes. Permanecieron, culminaron exitosamente el cuatrimestre e inmediatamente, de una manera también ya proactiva, mientras actuábamos por reactividad, fuimos pensando en cómo planificar el cuatrimestre que está en curso. Inmediatamente el equipo preparó y empezó a planificar y a capacitar de manera simultánea el cuatrimestre de verano, que es el que está vigente actualmente. Gracias a Dios, logramos retener a nuestros estudiantes, no hemos perdido estudiantes. Eso para nosotros era un desafío. ¿Cómo hacer que nuestros estudiantes se mantuvieran y que realmente aprovecharan el tiempo y los recursos para poder mantener el ritmo de trabajo de cara al logro de la competencia del perfil de egreso? En ese orden también se trabajó con capacitación, que era otro reto. Para aquellos docentes que éramos de más mayorcito, quizás que teníamos menos competencia, porque para los estudiantes era muy cómodo realmente, porque nuestros estudiantes tienen desde que ingresan al instituto un diplomado que le habilita y le forma en el ámbito del uso de la tecnología. Entonces, en ese sentido, ellos no necesitaban mucha capacitación, más la necesitaban algunos de los maestros que no estábamos acostumbrados a manejarla con la asiduidad que lo requiere el momento. En ese ámbito creo que mantener la calidad del desarrollo de los programas y de la formación es determinante y que nosotros lo hemos logrado, al igual que el sistema educativo en términos generales. La retención de nuestros estudiantes, no perder estudiantes y capacitar y actualizar en el uso de los recursos a nuestro personal, eso es determinante. Y sobre todo, diseñar estrategias, tal como lo presentó la maestra Lozada, para mantener ese enfoque de articulación, teoría y práctica, que es realmente lo que habilita al estudiante para un tránsito efectivo de las aulas al sistema educativo, y que es un reto para nosotros y un desafío. Cualquier otra inquietud, pues creo que he tratado más o menos de responder la inquietud de la persona que nos pregunta. Muchísimas gracias, Carmen Galvez, tema de grado. Tenemos una pregunta para Jumeiris Ruiz de parte de Heidi Rosario. ¿Cuál cree usted que es el mayor reto de los estudiantes de práctica docente en estos tiempos de COVID-19? Y podía unirla con esta, que es un estudiante que preguntas y que te está preguntando sobre las prácticas. Yanil Caminaya pregunta sobre las actividades que han pensado para los estudiantes de término que presentan ahora su trabajo final de grado. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, a la joven que pregunta sobre los retos, fíjense, la práctica docente, los estudiantes en este momento tienen a un clic un sinnúmero de estrategias que pueden utilizar en el Internet para su trabajo cotidiano en
y cumplir con las tareas. Sin embargo, como reto me parece que se plantea el tema de la disciplina y el compromiso que tenga el estudiante con la clase. Hasta qué punto se quiere comprometer, porque ahora ya no tienen el acompañamiento que tenían del docente presencial en el aula, y a pesar de que sí continuamos poniendo las asignaciones y se continúa trabajando, depende mucho de la disciplina y el compromiso del estudiante. Aparte de eso, otro tema que podría englobar como dificultad o reto para el estudiante sería la disposición de una conectividad al Internet o un dispositivo electrónico que le permita estar en constante comunicación para poder cumplir. Y por último, me parece que el manejo del tiempo, el compromiso del estudiante con el manejo del tiempo para poder estar cumpliendo con su trabajo sería un reto 1A. En respuesta a la otra joven que pregunta cuáles acciones hemos pensado con la práctica 6, bueno, se desplegaron una serie de acciones para poder desarrollar nuestra práctica 6. Al principio del cuatrimestre nos reunimos con los coordinadores y los docentes de práctica. Se puso en marcha el aula virtual o la práctica docente. Para la presentación o defensa del trabajo final se va a ejecutar como lo habíamos acordado y como todos los años. Continuamos con la misma calidad y rigurosidad, solo que este año no vamos a hacer el trabajo presencial o la presentación. Ustedes ya tenemos una resolución para la entrega del trabajo en formato digital. Fue aprobado por nuestro Consejo Académico del ISFODOSU. Ustedes entregarían los trabajos en formato digital y serán evaluados por un jurado. El jurado contará con la misma rigurosidad de evaluación y hará la presentación a través de un PTT o un video grabado. Las indicaciones se le darán a partir del próximo. Será muy interesante. Muy interesante tu respuesta. Para la maestra Lozada, tenemos muchas preguntas, haremos lo posible porque estamos cerca del tiempo de cierre. Pero maestra Lozada, dice María Jiménez, si cambiarán algunas perspectivas en las prácticas docentes a partir de esta nueva forma de vida. Y la voy a unir con otra pregunta, la profesora Martínez, que nos dice, sin niños en las escuelas, ¿cómo se continuarán las prácticas? Claro. Bueno, por la primera parte, desde luego va a cambiar mucho todo nuestra vida, así que también que habrá que adaptarse a cómo llevar a cabo el periodo de prácticas en los centros. Es lo que están llamando la nueva normalidad, es decir, la normalidad no será lo que entendíamos hasta ahora por normalidad. Entonces, se me ocurre que como mínimo nos tenemos que adaptar a lo que los gobiernos dispongan en materia de educación. Por ejemplo, en España se estaba contemplando que se redujese al mínimo el número de alumnos por aula. Es decir, que hubiese pocos alumnos por aula con el profesor, de manera que se pudiese manejar esa distancia social. Quizá es una de las cosas que se están barajando, no sé cómo se va a poner en marcha, pero se está hablando de eso. En todo caso, como gestores y como docentes, nuestra reflexión tendría que pasar por de verdad sopesar qué necesita presencialidad y qué no. Es decir, se trataría de reducir al mínimo imprescindible la presencialidad y de apoyar, por ejemplo, las observaciones con vídeos, la práctica a través de simulaciones, los estudios de casos, la resolución de situaciones problemáticas, etc. Esto es igual en prácticas que en otras asignaturas. O sea, en realidad es tomar conciencia de que ya existe un nombre para esto, que es la clase invertida, que es proporcionar todo previamente y que solamente en los momentos de presencialidad o en los momentos de encuentro sincrónico en otras asignaturas realmente los aprovechemos para lo que realmente es imprescindible en la presencialidad, pero que previamente los estudiantes ya puedan trabajar, estudiar, etc. Cambia mucho eso en el modo de trabajar, porque el propio estudiante tiene que tener ya esa capacidad de trabajo autónomo, no tiene que esperar a que el docente le diga lo que tiene que hacer, ya lo tiene a disposición y lo que tiene es una fecha, un deadline en el que ahí van a tener su encuentro, ahí va a ir a la escuela, pero él ya ha hecho observaciones en video, ha hecho situaciones
que le ha puesto el docente para resolver en modo simulación casos prácticos. Es decir, aprovechar al máximo esa presencialidad que se tiene que reducir al mínimo. Como dije antes, no es que esto sustituya, por supuesto, lo mejor era ir a clase y funcionar como un docente en prácticas, ¿no? Pero al menos, la otra situación es olvidarnos de que estábamos estudiando y olvidarnos de que hay prácticas. Entonces, algo mejor sí que es que sí que están aprendiendo y sí que están llegando a unos logros que de la otra manera pues estarían simplemente, digamos, en blanco sin cursar la asignatura. Y yo espero que la situación mejore y que realmente los estudiantes, no sé, se nos escapa esto ya como docentes, pero si encuentran un antiviral o si encuentran alguna fórmula mágica, pues que realmente luego podamos decir, bueno, hay una posibilidad de contagio como otras enfermedades, pero tenemos una medicina. Pero mientras tanto sí cambia, sí cambia. Entonces, claro, ya casi he respondido a la segunda, ¿no? Dice, ¿cómo vamos a hacer prácticas si no hay niños? Bueno, aparte de lo que dije antes, la solución que se está llevando a cabo es, esos niños tampoco se pueden quedar sin estudiar, sin el curso. Entonces también hay que cambiar y aprovechar los entornos virtuales bien aprovechados. O sea, yo ya sé que de una respuesta reactiva se ha pasado a un acúmulo de tareas a los estudiantes y un poquito de caos. Entonces, bien planificado y con una estrategia metodológica buena, se puede llegar a estudiar a través de entornos virtuales, también los muchachos. Quizá no todo se pueda llevar a cabo, pero que no pierdan el curso. Eso se trata. Yo creo que con eso ya respondo. Muchísimas gracias a la maestra Lozada. Gracias a nuestros panelistas, expositores de este día, por sus buenas exposiciones que nos llevan a todos a pensar y a reflexionar. Nos han ofrecido un panorama realista y esperanzador a la vez sobre las prácticas docentes. Hay que seguir adelante. El mundo no ha terminado, el mundo ha cambiado y hay que dar el paso al frente, asumir con responsabilidad el cambio que viene y hacer esto, ¿no? O sea, sentarnos a definir cómo vamos a continuar y hacer propuestas. Quisiera ofrecer para el cierre ya de una hora, tenemos acá, recoger algunas de las principales conclusiones de la jornada. Me parece que hay una experiencia aprobada nacional e internacionalmente del ISFODOSU en prácticas docentes con un sistema claramente definido que se podía transformar precisamente por su fortaleza, ¿no? Avalado por la satisfacción de los empleadores, de los niños y jóvenes y de los docentes de las escuelas. Que los estudiantes, más de 2.000 estudiantes pudieron terminar sus prácticas docentes en diferentes niveles, en 4 niveles. Gracias al trabajo arduo de las adaptaciones, a la colaboración de docentes, del equipo de práctica, que se ha potenciado el trabajo autónomo de los estudiantes. Esa necesidad de manejar las TIC, de tener alguna experiencia con el manejo de la virtualidad. Hay que continuar el diálogo y la apertura para que se mantenga la calidad y el estudiante logre las competencias y resultados de aprendizaje que estamos comprometidos a entregar a la sociedad dominicana, ese maestro que vamos a... ¿Cómo lo vamos a hacer? Con esas estrategias que mencionamos, con simulaciones, con estudios de casos, con aprendizaje y servicio. Elementos que estaban ahí a la disposición y que ahora tenemos que continuar usando y llevar a vivir la experiencia para cuando el estudiante entre al aula pueda hacerlo con garantías de que tiene unos conocimientos prácticos que ha adquirido en un escenario que no era el escenario real, pero que no impide que esos conocimientos se encuentren ahí a la disposición y que se puedan llevar a cabo. Es un momento de cambiar la mirada y de innovar. Es una visión alentadora, pero un llamado a la responsabilidad. Creo que nuestros panelistas lo han expuesto claramente. Invitamos como institución educativa que somos, el Instituto de Formación Docente, esta universidad pedagógica, a todas las universidades, a las IES que imparten la carrera de educación, que se unan a este proyecto de adaptación de las prácticas docentes para garantizar las experiencias formativas, ese tránsito de la teoría a la práctica que se puede dar en la virtualidad mientras los estudiantes se puedan integrar a las escuelas dominicanas a hacer sus prácticas en contextos reales.
ISFODOSU va a continuar desarrollando estos webinars, quedan preguntas, cuál es el acompañamiento psicosocial que se va a dar. Tenemos un interesante proyecto y que podríamos compartir más adelante. No podemos responder ahora esa pregunta y otras que hay allá sobre las adaptaciones a espacios de educación física, por ejemplo, que también tenemos una interesante propuesta. Pero estaremos abiertos a esos debates de los temas educativos nacionales, pero fundamentalmente comprometidos con la calidad de la formación docente en la República Dominicana. Gracias a nuestros queridos expositores, gracias a nuestros participantes por su interacción, por su apoyo. Muchísimas gracias a todos y feliz resto del día.